Durante siglos, los filósofos teístas han intentado demostrar la existencia de Dios no a través de la fe, sino mediante el razonamiento. Entre sus armas más conocidas se encuentra el argumento del ser necesario, un refinamiento lógico que se apoya en el principio de razón suficiente. En apariencia, se trata de una construcción sólida, elegante, incluso inevitable. Pero si desmontamos cuidadosamente cada uno de sus pilares, descubrimos que su robustez es solo una ilusión. Lo que parece lógica es, en el fondo, una cadena de intuiciones humanas disfrazadas de necesidad metafísica. Esta es una exploración crítica, sin concesiones, de esa estructura. Una disección punto por punto de un argumento que ha dominado la metafísica occidental, pero que en última instancia, se desploma sobre sus propias suposiciones. El argumento comienza con una afirmación que suena casi de sentido común: todo lo que existe debe tener una razón suficiente para su existencia. Este enunciado, formulado con claridad por Leibniz, se ha convertido en uno de los dogmas más persistentes de la filosofía racionalista. Pero su plausibilidad se debe más a su familiaridad que a su verdad. En contextos cotidianos, efectivamente esperamos que todo tenga una razón. Si un jarrón se rompe, buscamos qué lo causó. Si llueve, preguntamos por las condiciones meteorológicas que lo provocaron. Pero cuando se intenta elevar esta intuición a la categoría de principio universal, el razonamiento se vuelve problemático. El principio de razón suficiente no es una ley física ni una necesidad lógica. Es una expectativa humana. Suponer que todo debe tener una causa o una explicación es proyectar nuestras limitaciones cognitivas sobre una realidad que no tiene por qué acomodarse a ellas. Existen hechos fundamentales que por su propia naturaleza no requieren causa. Por ejemplo, muchas leyes físicas, como la existencia del espacio-tiempo, o de ciertas constantes universales, no se derivan de leyes anteriores. Simplemente son. Y no hay incoherencia en aceptar que algo exista sin razón externa. Lo que resulta incómodo no es que algo no tenga causa, sino que no se acomode a nuestra necesidad de comprensión. El universo no tiene por qué ser cómodo. Puede ser indiferente. El segundo principio del argumento señala una obviedad: el universo existe. Nadie puede refutar eso. Lo vivimos, lo medimos, lo experimentamos. Pero el paso siguiente, asumir que por existir, debe tener una razón externa, es precisamente el error. Aquí se incurre en una extrapolación indebida. Que algo exista no implica que su existencia deba explicarse mediante algo más. El universo podría ser un hecho bruto, una realidad sin causa. Esta idea, incómoda para muchos, es perfectamente coherente desde el punto de vista lógico y ontológico. La necesidad de una causa es una necesidad nuestra, no del cosmos. El tercer principio del argumento dice: debe haber una razón suficiente para la existencia del universo. Pero como hemos visto, esta afirmación no se deduce de ningún hecho, sino que se deriva directamente del primer principio, que ya es dudoso. Se construye así una cadena en la que cada eslabón depende del anterior, pero todos están sostenidos por el mismo supuesto sin demostrar que todo debe tener una razón. Lo que aquí se exige no es una razón empírica, sino una razón metafísica. Pero ni la lógica ni la experiencia nos obligan a aceptar que el universo necesita una razón más allá de sí mismo. Postular que existe una razón suficiente que explica el universo, es como decir que debe haber una causa de la totalidad que incluya todas las causas. Es un círculo. Una imposición semántica. Un juego de palabras que exige explicación allí donde quizás solo haya hechos fundamentales. El cuarto principio añade un salto aún más audaz: esa razón no puede estar dentro del universo, porque sería contingente. Aquí el argumento se convierte en una afirmación sin pruebas. Se define lo contingente como todo lo que existe dentro del universo, y se decreta que lo necesario debe estar fuera de él. Pero esta dicotomía entre contingente y necesario es en sí misma una construcción teórica, no una verdad revelada. Más aún, la idea de que debe existir algo fuera del universo es una noción sin contenido. ¿Qué significa fuera del universo? Si por universo entendemos todo lo que existe, incluyendo tiempo, espacio, energía, materia, leyes, entonces no tiene sentido hablar de un fuera como si fuera otro lugar o dominio. Hablar de algo fuera del universo es como hablar de una temperatura fuera del espacio, simplemente no tiene sentido físico ni lógico. No es que sea una idea radical, es una idea incoherente. El lenguaje, en este punto, se convierte en una trampa. Usamos palabras sin referentes reales. Disfrazamos nuestra ignorancia con conceptos vacíos. Finalmente, el quinto principio da el salto más grande y más arbitrario: esa razón necesaria es Dios. Aquí se pasa del razonamiento filosófico al dogma religioso sin transición. Incluso si se aceptara que debe existir una causa necesaria, no hay razón para llamarla Dios, ni mucho menos para atribuirle conciencia, voluntad o moralidad. ¿Por qué asumir que ese ser necesario debe ser un agente personal? ¿Por qué dotarlo de intenciones, valores o atributos humanos? Podría tratarse de una ley impersonal, de una propiedad ontológica, de un conjunto de condiciones fundamentales sin conciencia. Pero el argumento introduce a Dios no por necesidad lógica, sino por conveniencia teológica. Es el viejo truco de colar a la divinidad por la puerta trasera. Una vez abierta la posibilidad de un ser necesario, se introduce a Dios como si fuera la única opción, ignorando que la hipótesis misma es innecesaria. Además, incluso si aceptáramos la existencia de un ser necesario, la pregunta inevitable es: ¿por qué ese ser existe? ¿Por qué no otra cosa?
¿Por qué algo y no nada? Si a todo se le exige una explicación, ¿por qué detenerse en Dios? Si Dios es necesario, ¿qué hace necesaria su existencia? ¿Qué lo hace único? ¿Por qué tiene los atributos que se le asignan? En última instancia, el argumento del ser necesario no resuelve la pregunta del origen, solo la traslada. Y lo hace de manera arbitraria. Sustituye el misterio del universo por el misterio de Dios, sin ganar claridad ni profundidad. Es en el mejor de los casos, un cambio de escenario. En el peor, una evasión intelectual. Los defensores de este argumento suelen recurrir a analogías para reforzar su posición. Comparan al universo con un objeto dentro de una habitación, y preguntan, ¿de dónde vino este objeto? Pero el universo no es un objeto en una habitación. Es la habitación. Es todo lo que hay. Exigir una causa externa para el universo es como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. Es un mal uso del lenguaje. Una extrapolación indebida de nuestras experiencias cotidianas a escalas donde esas experiencias ya no aplican. También se suele decir que negar el principio de razón suficiente lleva al caos, a la irracionalidad, a la negación del pensamiento. Pero esto no es cierto. La ciencia moderna trabaja constantemente con incertidumbre, con eventos que no tienen explicación causal inmediata, con hechos fundamentales que simplemente se dan. La física cuántica, por ejemplo, describe eventos que no tienen causa determinista, sino probabilística. Y nadie dice que la física es irracional por eso. La racionalidad no exige que todo tenga explicación última. Solo exige que no aceptemos explicaciones falsas. Y Dios, como ser necesario, es una explicación falsa. No por ser religiosa, sino por ser innecesaria, indemostrable, y construida sobre suposiciones. El argumento del ser necesario es en esencia, una respuesta emocional. Es un intento de evitar el vértigo de la existencia sin propósito. Es una forma sofisticada de decir, no puedo aceptar que el universo simplemente sea. Pero nuestra incomodidad no es un argumento. La realidad no tiene la obligación de adaptarse a nuestras expectativas. Lo que existe, existe. Con o sin explicación. Con o sin Dios. Asumir lo contrario es proyectar una antropomorfización de la lógica sobre una realidad que no es humana. Aceptar que el universo puede ser un hecho bruto, sin razón última, no es rendirse al absurdo. Es reconocer los límites del pensamiento. Es tener la humildad de admitir que no todo es comprensible, que no todo encaja en los moldes de la lógica humana. Y es paradójicamente, un acto de profunda racionalidad. Porque razonar no es imponer respuestas. Es seguir la evidencia hasta donde alcance. Y cuando la evidencia se agota, es preferible el silencio honesto a la ilusión elaborada. La filosofía tiene muchas funciones. Una de ellas es cuestionar. Otra es resistirse al dogma. Y otra, quizás la más importante, es enseñar a vivir con la duda. El argumento del ser necesario pretende eliminar la duda mediante un razonamiento que en el fondo, se convierte en teología encubierta. Pero la duda es precisamente el terreno donde florece el pensamiento. Donde se cultiva la honestidad intelectual. Donde se distingue la fe del conocimiento. Aceptar la posibilidad de un universo sin causa, de una existencia sin fundamento externo, no es negar el sentido. Es abrirnos a un sentido distinto. Uno que no depende de autoridades invisibles, sino de nuestra capacidad de pensar, de sentir, de crear significado. En conclusión, el argumento del ser necesario no demuestra nada más allá de una cadena de suposiciones. Descansa sobre el principio de razón suficiente, que no es una ley, sino una expectativa. Interpreta la existencia del universo como un problema a resolver, cuando tal vez sea solo un misterio a contemplar. Introduce una causa externa sin coherencia conceptual, y luego la personifica sin justificación. Al final, no resuelve el enigma del ser. Solo lo oculta tras una palabra cargada de historia, Dios. Pero hay otra forma de mirar. Una forma que no teme al vacío, que no necesita certezas absolutas, que no reemplaza la ignorancia por dogmas. Esa forma es la razón sin Dios. Una razón que se sostiene sobre sus propios límites. Que no promete consuelo, pero ofrece libertad. Que no da respuestas definitivas, pero abre las preguntas más profundas. Porque en última instancia, pensar no es demostrar a Dios. Es atreverse a vivir sin Él.